Muy bien, amigos, el viernes se produjo el lanzamiento de lo que significa la confluencia de varios partidos de izquierda. ¿Es esto una nueva unidad de izquierda? ¿Es una unidad de la izquierda? No lo sabemos y se lo vamos a preguntar a dos de sus participantes directos. Está con nosotros Marco Arana y Marisa Glave, ambos de Tierra y Libertad. Uno, pues trabajando en Cajamarca y en otros puntos del país, y ella desde la municipalidad donde estuvo y ahora como precandidata o candidata a la alcaldía de Lima. Muy buenas noches a ambos, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ti por la invitación. Marco Arana, ¿he dicho algo malo? No. ¿Marisa Glave es candidata a la alcaldía de Lima? Todavía no, podría serlo, depende de los acuerdos políticos que hayan y en todo caso de lo que convenga a esta unidad de fuerzas de izquierda, pero todavía no hay candidaturas. Muy bien. Pero en todo caso, Marisa... No soy candidata. No, está bien, no lo eres todavía, pero digamos lo que diga el partido, o lo que diga la confluencia. Yo tengo mi candidata, ya sabes tú quién es, y la voy a seguir defendiendo porque creo que es quien debiera continuar el proceso que se está llevando hoy en la Municipalidad de Lima. Pero sí, pues será un tema a debatir dentro de las distintas organizaciones y en el frente, ¿no? Lo haremos pensando además en lo mejor para Lima. Don Marco Arana, el presidente ha dicho hoy día, bueno, ayer en realidad, que la izquierda llega al gobierno y han sido ministros por primera vez con él. Porque cometieron muchos errores estratégicos, porque salían con paraguas cuando llovía en Moscú, porque eran acartonados y porque tenían la soberbia de creerse los únicos intelectuales. ¿Esa fue la izquierda? Yo creo que es una caricaturización que hace además alguien que le debe mucho a la izquierda. Recordemos que esos intelectuales de izquierda son los que le elaboraron la propuesta de la gran transformación que luego él abandonó. Entonces, me parece que es una actitud propia que responde a un presidente que es un caudillo dentro de un partido, porque podría tener una actitud mucho más matizada, digamos, ¿no? Es verdad que sí ha habido en la historia de la izquierda un conjunto de temáticas que más que responder a la propia problemática del país muchas veces respondió a estos grandes debates ideológicos en torno a los modelos de implantación del socialismo, del comunismo en otras latitudes. Pero yo creo que esa lección fue aprendida, y fue aprendida justamente porque llevó a grandes debates internos que no contribuyeron a la unidad. Y creo que en los últimos años la izquierda ha tenido que fijarse en la agenda pendiente en el Perú, que son los temas de la lucha contra la pobreza, los temas del fortalecimiento de la democracia, la renuncia a la violencia política, el tema de los temas ambientales y los temas indígenas en la agenda. Yo creo que va por allí, y por el contrario la izquierda tiene un staff de intelectuales que ya quisiera tener también la derecha, ¿no? Don Marco Arana, ¿qué une a todos estos partidos? Y se lo pregunto por una sencilla razón. Aquí hay personas y partidos que hace muy poco estuvieron enfrentados hasta con la policía de por medio. Cuando el famoso Conga va, usted estaba en una trinchera y Salomón Lerner estaba en la otra. Y se enfrentaban y la policía los atacaba a ustedes por orden del gabinete integrado, entre otros también, por miembros de izquierda y por asesores que ahora están con ustedes. ¿Cómo superan ustedes ese tipo de contradicciones? Bueno, lo que pasa es que si uno conoce la filigrana de lo que pasó con el gabinete Lerner en torno a Conga, en realidad lo que pasó en Cajamarca es que ya Lerner llegó sin poder de mando. Quien estaba mandando era Valdés, ¿no? Nosotros, Enrique, y creo que es buena tu pregunta para explicar lo que ocurrió, todos los dirigentes sociales, todas las autoridades incluso opuestas al proyecto, y miembros como yo y otros, estábamos en la lista de la Defensoría del Pueblo que había sido además conversada con los representantes del gabinete Lerner. Y eran miembros del servicio de inteligencia en la puerta de la municipalidad de Cajamarca, ¿no? Los que no dejaban pasar a los que habían sido invitados por gabinete de Lerner. Pero Valdés fue el que controlaba la situación. Era y es de la idea que Conga debe ir. Usted, sí, en cambio, es absolutamente contrario a eso. Bueno, sí hay una mirada que es un tema que justamente debemos debatir y estamos en ese proceso dentro del debate también de la construcción del Frente Amplio. Hay quienes tienen una mirada en la que los recursos naturales, con tal de que sirvan para redistribuir, puede intensificarse su uso y su explotación.
Es lo que llamaríamos, por ejemplo, el debate sobre los llamados neoextractivismos de izquierda en América Latina, ¿no? Y hay otros que pensamos que hay que armonizar la economía con la extracción de recursos naturales, lo cual significa que algunos proyectos deben hacerse. No hay una postura antiminera per se, sobre eso hemos hablado, Enrique, hemos escrito muchas cosas, pero hay proyectos que no se deberían hacer bajo esas determinadas condiciones. Si no cambian esas condiciones, no se pueden hacer. Y yo creo que es parte del debate, y uno de los elementos importantes del lanzamiento del Frente Amplio es que eso se ha limado. Parte de la declaración del Frente Amplio es su solidaridad y respaldo a la lucha del pueblo de Cajamarca en la defensa de sus aguas. Es decir, Conga no va. Voy a tocar ese tema, pero antes me gustaría preguntarle a Marisa Glave, ¿qué los une? A la izquierda. O sea, a estos partidos que acaban de firmar su partido de nacimiento de una unidad de izquierda, ¿cuál es ese programa común que se comprometen a construir según el comunicado que han sacado hoy día? Mira, este es un proceso que lleva más de un año, en realidad, de conversaciones entre las distintas organizaciones políticas. Como ha contado Marco, hay algunos temas que han sido más difíciles de ponernos de acuerdo que en otros. Por ejemplo, para resolver el tema del que estabas hablando, ¿no? Conga. El tema de Conga. Tú podrías sacar el tema de Conga pensando solamente en un caso y ponerte a pensar en cuáles son los mínimos para la explotación minera en el Perú. Tierra y Libertad ha elaborado una propuesta de nueva minería, y así se llama además, es propuesta de nueva minería, recalcando el hecho de que sí puede existir minería en el Perú, pero que tiene que ser con determinadas características. Esta propuesta ha sido socializada entre los distintos partidos y organizaciones que forman parte del Frente, quitando el escenario. Digamos que algunas veces que comentábamos y discutíamos este tema, y decía, mira, no se trata de si es Conga o si es Espinar o qué caso en concreto es, se trata de qué política pública es la que tenemos que implementar. Entonces creo que entrando a través de ese debate hemos logrado acercarnos. Tenemos junto con eso un conjunto de, si quieres, consenso en torno al retroceso que hay en derechos hoy en el Perú. Uno es el tema de la consulta previa, que para nosotros es fundamental. Estamos totalmente en contra de intentar volver el servicio militar obligatorio. Nosotros hemos señalado que eso no puede seguir existiendo como una idea, sería un retroceso inmenso en lo que ha sido un avance en libertades y en derechos para los jóvenes en general. Creemos que hay una agenda pendiente de género importante, de derechos sexuales y reproductivos, que también es agenda de este frente. Esto en conjunto con todos los temas que de alguna manera son temas que ya la gente sabe, pero que es necesario recordar, ¿no? Los temas que tienen que ver con justicia social, que tienen que ver con calidad y oportunidad para la educación. En fin, entrar a los debates que hoy tú has tenido también acá con el congresista Mora, por ejemplo. Ahora, ¿no? En la mayoría de los temas se puede generar ciertos consensos. El crucial es el económico. Y ahí la pregunta es... Aunque no lo creas, a veces otros son más difíciles. Bueno, puede ser. Quizás sí, bueno, es muy amplia la agenda, pero en el tema de economía, ¿ustedes están de acuerdo por respetar el actual modelo económico, por ejemplo, o están más de acuerdo y se han puesto de acuerdo en la necesidad de cambiar la Constitución y cambiar el régimen económico de la Constitución? Bueno, una de las discusiones de fondo es sobre el capítulo económico de la Constitución, ¿no? O sea, yo creo que hay un consenso entre la mayoría de organizaciones de izquierda sobre la necesidad de cambiar el capítulo económico. Eso no necesariamente quiere decir que no existen inversiones privadas, ni que exista iniciativa privada, ni que no existan actividades privadas que sean fundamentales para el crecimiento. El punto es cuál es la posibilidad que tiene el Estado de entrar a regular el mercado, ¿no? Y creo que ese es un tema importante, por lo menos que exista la posibilidad. Don Marco Arana, ¿ustedes hubieran preferido que el gobierno compre Repsol? A ver, ahí hay todo un debate técnico, ¿no? El tema de la Pampilla, que al parecer tenía serios problemas, pero lo que nos parecía a nosotros importante es el rol que el Estado y que Petroperú puede jugar, no solo en realidad en la compra de Repsol, sino en el tema de la regulación de la regulación del mercado. ¿A través de una participación empresarial? A través de una participación empresarial que podría ser pública-privada, ¿no? En este momento lo sabemos, hay un abuso del mercado en torno a los grifos. O sea, cobran lo que quieren, sube el precio, lo suben, no lo bajan cuando quieren, son solo unos pocos grifos lo que pueden ser. En realidad, lo que de Repsol se ha mostrado es el lado de la Pampilla y probablemente la ineficiencia en el gasto que ahí pudiera haber habido. Pero entonces ustedes están de acuerdo con un Estado empresario. Nosotros estamos de acuerdo con una economía que tenga empresariado privado puro,
que tenga en algunos casos presencia del Estado en sectores estratégicos, en otros casos asociaciones público-privadas, en otros casos cooperativa, ¿por qué no? O sea, lo que nosotros no estamos de acuerdo es que se piense que la única manera de hacer inversión en el mercado es únicamente privada. Eso no es verdad. Veamos que, por ejemplo, estos mismos empresarios que se opusieron a que el Estado intervenga en el tema de la comercialización de combustibles, sin embargo han aceptado de muy buena gana que podamos privatizar a petroleras holandesas o que son estatales, ¿no? O que podamos, por ejemplo, aceptar inversiones de empresas públicas brasileñas o mexicanas. Entonces, yo creo, o aún chilenas. Entonces, lo que pasa en el Perú es que se ha generado una especie de agresividad muy grande desde este sector que domina el mercado y que domina esta ideología de libre mercado absolutamente a ultranza. Y nosotros decimos, no, el Estado tiene un rol que cumplir. Eso no quiere decir anular el rol de la inversión privada, por el contrario, volverla más eficiente y hacer que no ocurra lo que ha pasado ahorita con la crisis financiera internacional, por ejemplo, donde el Estado ha estado ausente y lo que ocurre es que los negocios privados han generado una crisis financiera que la vamos a pagar todo el planeta. Don Marco Arana, ustedes señalan que las izquierdas y los sectores populares han obtenido logros. Y ahí voy a separar la pregunta, porque han dicho, logros en la defensa ambiental de Cajamarca y la victoria en el caso de la revocatoria. Yo le pregunto a Marco Arana, ¿cuál es la victoria en Cajamarca si se están perdiendo 77.000 puestos de trabajo, se han perdido millones en inversión y Cajamarca sigue siendo casi un pueblo en lugar de ser una ciudad que se desarrolla con plantas de tratamiento de agua, con mejor educación, con mejores posibilidades? ¿Cuál es el éxito? Bueno, lo primero que hay que decir sobre el tema es que gracias al conflicto de Conga, lo que tenemos ahora es todo un debate sobre el mejoramiento de la institucionalidad ambiental del Perú. De hecho, por ejemplo, va a haber en la historia de la inversión minera en el Perú un antes y un después de Conga. La discusión, por ejemplo, sobre quién aprueba los estudios de impacto ambiental. Ese estudio de impacto ambiental, la manera como se ha aprobado en 10 meses, 22.000 páginas, con un exgerente de Yanacocha metido en el Ministerio de Energía y Minas. O sea, por favor, hasta Marc Giuliani suele decir, estos estudios de impacto ambiental se hacen porque saben que no hay quien los revise ni quien les diga, señor, han equivocado, vuelvan a hacer de nuevo su estudio de impacto ambiental. Entonces, la discusión, por ejemplo, sobre el Servicio Nacional de Certificación Ambiental, se viene después del conflicto Conga. El tema de revisar los límites máximos permisibles y los estándares de calidad ambiental se viene después de Conga. El tema, por ejemplo, de mejorar la participación de los gobiernos locales y regionales en la fiscalización de la actividad minera, tanto de la pequeña, incluso de la ilegal o de la grande, se viene después de Conga. Marco Arana, ¿a qué costo? Claro, pero ¿quién genera generaciones pobres que van a seguir siendo pobres? Enrique, pero tú conoces Cajamarca, has estado recientemente allá. Hemos tenido 20 años de minería súper exitosa, súper exitosa. La familia Buenaventura subió sus acciones y sus ganancias de manera extraordinaria gracias a Yanacocha. ¿Qué ha quedado después de 20 años de esa actividad súper exitosa? Seguimos siendo entre las 4 regiones más pobres del Perú, seguimos teniendo uno de los ingresos más bajos de todo el país, seguimos teniendo gran atraso en inversión pública para el desarrollo de infraestructura vial, para el desarrollo de infraestructura eléctrica. Es decir, no es verdad que por el hecho de que haya una inversión importante en una región como Cajamarca, se genere bienestar para todos. Entonces, los costos tienen que ver con las deficiencias que ha habido en las políticas públicas del Estado y el rol del Estado, ha tenido que ver además con los abusos y prepotencias de esta empresa minera que no ha resuelto sus problemas como sí lo han aprendido a hacer otras empresas, y tiene que ver efectivamente con este cansancio de la población de decir, miren, así no podemos continuar. Y en el caso de Lima, lo que dicen es la victoria en el intento de revocar a Susana Villarán. Pero sin embargo, revocaron a los regidores, las cosas no andan bien, tanto que Lourdes Flores ha dicho que se ha entrado una calma chicha donde no se avanza. Lourdes Flores ¿Cuál es la victoria? Lourdes Flores está entrando en un escenario electoral. Lourdes Flores luchó por ustedes. Por supuesto que sí, se lo agradezco y se lo he agradecido públicamente más de una oportunidad. Pero tenemos que tomar en cuenta que estamos entrando en un escenario electoral donde ha salido el presidente de su partido diciendo que el PPC va a ir solo al proceso electoral. Cansado de que no avancen las cosas. Sí, claro, yo también te puedo decir cualquier historia de por qué yo quiero ir sola. Pero la realidad es que tienes un escenario electoral. Entonces siempre los escenarios electorales
agudizan, podríamos decir, las contradicciones, porque es cuando tú quieres ver la manera en la que te diferencias para entrar a un proceso y posicionar tu marca. Y la marca que ellos quieren posicionar se llama PPC. Tienen todo el derecho del mundo de hacerlo. Ahora, ¿qué cosa está ocurriendo en la Municipalidad de Lima? Yo entiendo, porque digamos, ya no estoy, y además por decisión propia también decidí que ya no formo parte, además tampoco del equipo de funcionarios, porque me parecía que ya había cumplido un rol, pero están ahí nuestros colegas accesitarios, que se están avanzando muchas de las cosas que se prometieron. O sea, hay muchas de las cosas que eran una preocupación muy grande en Lima, Enrique, que tenían que ver, por ejemplo, con la inversión que se está haciendo en asentamientos humanos. Acaba de aprobarse 50 millones para hacer muros de contención, escaleras y generación de espacio público en las zonas altas de ATE. O sea, es decir, está avanzando el programa Barrio Mío. La reforma del transporte, el otro día escuché a Gustavo Herrera García muy claramente señalando como ya estamos en la tercera etapa de discusión de bases, el 26 de junio entiendo que se deben publicar finalmente, y eso quiere decir que la reforma simplemente no para, y en noviembre de este año se entregan en licitación 5 corredores que te va a permitir a ti, Enrique, pasar de 1.2 millones de viajes, posiblemente entre el tren y el metropolitano, a pasar a 5 millones de viajes controlados, modernos, en un sistema seguro. Entonces para usted... Yo creo que hay cosas que se están haciendo. Las reformas son complejas, pero lo bueno de este proceso es que en noviembre de este año vamos a poder ver cosas muy claramente, y en junio del próximo año la gente que se mueve en transporte público, que en Lima es más del 80%, va a haber una diferencia notable y va a saber que eso es un trabajo que fue súper complicado de hacer, pero que ya ha funcionado, ¿no? Entonces, yo la verdad siento que se están haciendo bastante cosas y que se ha logrado avanzar. Dos temas finales, con el compromiso de que volvamos a conversar, por favor. Ustedes en el aviso el día de hoy señalan que se comprometen a participar de manera unitaria en los procesos de 2014 y 2016. Respetando los procesos regionales. Así es, Sí. ¿no es cierto? Y supongo los movimientos regionales y todo esto. Muy Es bien. que cada región tiene una dinámica Pero propia. ahí la pregunta de siempre es, ¿cómo van a hacer para lograr esa unidad cuando tienen tantos precandidatos, Gregorio Santos, Marco Arana, en fin, todos, Marisa Glave, todos? No, yo ¿Cómo creo van que a hacer? candidata, ¿Cuál es el Verónica. mecanismo que van a usar para poder trabajar una candidatura unitaria? Y además, ¿el nacionalismo tiene cabida? ¿El partido de Antumala tiene cabida en esta unidad izquierda? Bueno, varias cosas. Lo primero es que esta no es una unidad solo de partidos políticos, es una unidad de organizaciones sociales, gremiales y de frentes locales y regionales. En ese sentido, hay una innovación muy importante en cómo estamos definiendo esa unidad de izquierdas, ¿no? Y por tanto, esa unidad no van a ser simplemente fruto de acuerdos de cúpula, sino de procesos amplios de debate, de articulación conjunta. Entonces, un primer mecanismo es construir un plan de gobierno conjunto. Uno segundo es instalar un mecanismo de seguimiento, de impulso de este proceso que sea participado democráticamente por todas estas fuerzas sociales y políticas. Y tercero, es establecer un mecanismo que permita que la elección de los candidatos sea democrática. En ese sentido, nosotros no estamos colocando un frente para candidaturas. O sea, ¿con primarias o con delegados? Nosotros estamos pensando en primarias, en un proceso además que pueda ser supervisado por la OMPE, ¿no? Muy bien, y Marisa Glave, finalmente, esta unidad izquierda implicará una renovación de los cuadros dirigenciales. Espero. ¿O es que vamos a seguir viendo de candidatos en el Congreso a los Breñas, a los tótems de la izquierda? A Rolando lo quiero un montón, pero mira, creo que hay un esfuerzo real por hacer una renovación de ideas, y creo que eso es casi tan importante como la renovación de la gente, sino el hecho de tener ideas que son importantes y transformadoras. Hay una renovación de símbolos. Y sí hay una renovación generacional. Yo veo cada vez más gente joven interesante en la izquierda. Está Abraham Valencia en el Partido Socialista y Sigrid Bazán. Está Zoila Reategui en Fuerza Social, Eduardo Segarra. Tienes un montón de gente súper interesante, nueva. ¿Habrá ese cambio generacional? Yo creo que sí. Ahora, cambio generacional acompañado también de gente que tiene experiencia, ¿no? O sea, yo he aprendido muchísimo de compañeros como Manolo Castillo, por ejemplo, de la CGTP y del Partido Comunista, que siento que es una de las personas de las que yo aprendo en temas de organización. Aprendo de compañeros como Julio Castro, Pero de Carlos, no siente que está Tapia, cargando ¿no? con un pasado y con un estigma.
Mira, yo creo que tenemos que ir como continuidad, es decir, somos parte de una tradición y nos tenemos que sentir orgullosos de esa tradición, pero somos ruptura. Ellos cometieron errores y creo que es importante en ese nuevo proceso no cometer los mismos errores, pero eso no quiere decir que todo el mundo tenga que desaparecer. Creo que tenemos que hacer una combinación, donde tienes renovación de gente y tienes manteniendo personas con experiencia. No me contestó Marco Arana y se lo pido rapidísimo. ¿El nacionalismo tiene cabida? ¿El etnocacerismo tiene cabida? A ver, el etnocacerismo tal cual está planteado no tiene propiamente cabida, a menos que haya una apuesta claramente institucional y democrática. En cuanto a las bases del nacionalismo, a nosotros nos alegra mucho sintonizar con muchas de esas. Están completamente abiertas sus bases, sin duda, como están abiertas a las bases de otras organizaciones políticas o sociales que consideren que los objetivos que el Frente plantea, justicia social, justicia ecológica, mayor democracia, descentralización, lucha contra la corrupción, bienvenidos. Muy bien, todos. ¿el Movadef? No, ¿De ninguna manera? De ninguna manera. Muy bien. Todos los que se han manchado las manos con corrupción y con violencia no tienen espacio en este Frente Amplio. Muy bien, muchísimas gracias, Marco Arana, muchísimas gracias. Esperamos volver a conversar cuando ya tengan ese plan de gobierno, o por lo menos... pero nos das un poco más de tiempo. Por supuesto. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias a ti. Amigos, nos vamos a despedir hasta el próximo domingo.